La oración correcta de esta misa es la siguiente. Te rogamos, oh Dios omnipotente, mires propicio a tu familia, para que con tu gracia sea dirigida en el cuerpo y con tu protección sea guardada en el alma. La epístola es del apóstol San Pablo a los hebreos. Hermanos, habiendo venido Cristo como pontífice de los bienes futuros, atravesó por un tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica o formación semejante a la nuestra, ni con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que con la propia sangre entró una vez por todas en el santuario, consiguiendo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza esparcida de la ternera santifica a los inmundos en orden de la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, a impulsos del Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas de los pecados para servir al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador de un nuevo testamento, para que, interviniendo su muerte para expiación aún de aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer testamento, reciban la herencia eterna los que han sido llamados en Jesucristo, Señor nuestro. El Evangelio es según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos respondieron: ¿No decimos bien que eres un samaritano y que estás endemoniado? Jesús respondió: Yo no estoy poseído del demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la promueve y la vindica. En verdad os digo, que quien observare mi doctrina no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora conocemos que estás poseído de algún demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: quien observare mi doctrina no morirá eternamente. Por ventura eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y que los profetas que también murieron. ¿Tú por quién te tienes? Jesús le respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre, y no le conocéis, mientras que yo le conozco. Y si dijese que no le conozco, seré tan mentiroso como vosotros, mas le conozco y observo sus palabras. Abraham, vuestro padre, deseó con ansia ver mi día. Lo vio y gozó mucho. Y los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, que antes de que Abraham fuera criado, yo soy. Tomaron entonces piedras para lanzárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. Estamos en este domingo de Pasión y vamos a situarnos en todo lo que es el año litúrgico. Porque mire, es muy triste la gran ignorancia que tenemos todos de las cosas de la fe y de la Iglesia. Hay dos ciclos litúrgicos en el año, el de Navidad y el de Pascua. Estamos en el de Pascua. Y en el ciclo de Pascua hay varios tiempos. Ya hemos pasado el tiempo de Septuagésima, el tiempo de Cuaresma. Hoy comenzamos el tiempo de Pasión, que son 2 semanas, hasta el Triduo Sacro, hasta el Sábado Santo. Después comienza el tiempo pascual, hasta el sábado después de Pentecostés. Y después continúa el tiempo después de Pentecostés. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Estamos en eso. Y Septuagésima, Cuaresma y Pasión son los tiempos en los cuales la Iglesia nos va preparando para tomar cada vez más conciencia del misterio que vamos a vivir, el de nuestra redención, a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En las 4 semanas de Cuaresma, la Iglesia se ha centrado sobre todo, no exclusivamente, sobre todo, en la preparación de los catecúmenos, que se preparan para recibir el bautismo y los primeros sacramentos, y se ha centrado en la reconciliación, la penitencia de los pecadores públicos, que somos todos. Pero estas 2 semanas la Iglesia insiste de un modo mucho más intenso en el misterio de la cruz, de la pasión del Señor.
¿Por qué? Porque realmente los acontecimientos se dieron así. Y ahora es cuando de una forma más dramática, más evidente, más descarada, el odio, la inquina, la envidia de los judíos se va a hacer cada vez más manifiesta hasta llegar al culmen de la condena y la muerte del Señor. Claro, por eso, ustedes no leen el oficio divino, pero el oficio divino y las misas de estos días van todas dirigidas a hacer que los profetas que predijeron todo esto que está pasando, lo predijeron hace muchos siglos, cargan las tintas sobre este pueblo deicida, incrédulo, y les echan en cara todas las amenazas que Dios les hizo desde el principio, por su dureza de corazón, por su ceguera. Y es terrible, porque todas esas amenazas se convirtieron en la maldición que los judíos pidieron para sí. Ellos pidieron ser malditos. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo de su salud. Mataron al que los redimía. Y además pidieron que su sangre cayese sobre ellos y sobre sus hijos. Una locura colectiva. Una apostasía que hasta hoy se mantiene. Y por eso el pecado de la sinagoga de entonces y de la judería de siempre es el pecado por excelencia contra el Espíritu Santo. Duros de cerviz, ciegos, necios voluntarios. Pero aún así, este pueblo deicida tiene la esperanza de que las promesas de Dios son inalterables. Y un resto de ese pueblo, al final de los tiempos, se convertirá. Un resto de ese pueblo, como un resto de nosotros. Hay una gran diferencia entre el pecado de los judíos y el nuestro. Ellos mataron al Señor de la Gloria que no conocieron. Gravísimo, pero no lo conocieron. Engañados por sus falsos doctores, sus falsos sacerdotes. Nuestro pecado es mucho más grave. Sí hemos conocido al Señor. Nos ha dado la gracia del bautismo. Y por eso un católico que muere en pecado mortal es peor que un judío. ¿Por qué? Porque no tiene excusas. Ninguna. Y claro, por eso, si dejamos que esto que estamos celebrando resbale un año más, y que sea nuestra sensibilidad la única que se mueva un poquito, no vamos a tener ninguna excusa. Voy a ver este tiempo varias veces la película de La Pasión de Mel Gibson, a ver si lloro un poco y así me convierto. ¿Qué estamos hablando? No es mi sensibilidad la que se tiene que mover, es mi voluntad que deje el pecado. Es mi corazón que se abra al amor de Dios que se ha derramado en mí con su sangre que me ha limpiado. Y que cambie de vida. Y que le ame más, cada día más al Señor. Por todo lo que ha hecho por mí. Porque me ha perdonado tantos pecados. Porque me ha salvado de la muerte. La eterna y también a veces hasta de la temporal. Estoy vivo de milagro. ¿Cómo no amarte, Señor, viendo todo lo que me amas? Y por eso no dejemos que esto pase un año más. Ya saber que a ver qué hay de nuevo este año. No estamos aquí para eso. Es siempre lo mismo. Es la redención. Es la sangre de Cristo. Es su pasión y su muerte. ¿Qué más novedad quiero? Que me cuenten chistes sobre esto, a ver qué película sacan, La Pasión 5, a ver si están mejor un poquito más los efectos especiales. Que no estamos aquí para eso. ¡Qué tristeza! Y vemos cómo este mundo
celebra, entre comillas, este tiempo sacro, vacaciones, para pecar aún más que en carnaval. Y por eso el Señor nos pide que nos convirtamos. Hoy es el tiempo de la gracia, es el tiempo saludable. No vivir en pecado, limpiar mi conciencia con una buena conversión, una buena confesión sacramental. No somos protestantes, somos católicos, tenemos los sacramentos, gracias a Dios. Y por lo tanto, vivir en la conciencia de que hoy es el día que Dios me da. No dejarlo pasar, mañana igual no tengo esta gracia. Y las lecturas de hoy son maravillosas, que lógicamente el Espíritu Santo es el que organiza y guía la liturgia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se hace de improvisaciones del que celebra. Las rúbricas de la Iglesia son de la Iglesia, no de tal obispo, de tal papa, son de la Iglesia Católica. Por eso no hay que buscar la originalidad en nadie. Un cura católico le conoce a ustedes por el cogote. El que celebre es igual, va a hacer lo mismo con todo lo que tiene que hacer. Es la misa del padre tal, la del padre cual. Pero eso no es católico, eso es protestantismo. Y por eso la Iglesia, estas lecturas, las ha puesto para que nos demos cuenta de dos cosas. La primera es que si somos de Dios, oiremos a Dios. Y oír a Dios es escucharlo y obedecerlo. Porque la fe entra por el oído, no por la sensibilidad. Podemos ver milagros, prodigios. Los vieron muchos los judíos. No se convirtieron. ¿Por qué? Porque las palabras que oían las interpretaban al revés. Porque le decían que estos son signos de magos, de endemoniados. Porque no eran de Dios, eran de este mundo, carnales. Y del príncipe de este mundo, que les había hecho degenerar su culto y su religión para justificar un deicidio. Porque tengan en cuenta que todos los herejes de la Iglesia, que ha habido en la Iglesia, son expertos en la Biblia, pero guiados por el demonio. Para justificar con la Biblia lo que la Iglesia ha condenado y ellos quieren hacer. Y claro, por eso el demonio no quiere razones, no tiene ninguna. El demonio insulta, miente, denigra, calumnia, se inventa, supone. No queréis mis obras. ¿Quién hace mis obras? Nadie. Nadie ha hablado como yo. ¿Por qué no me creéis? Está poseído. Está loco. Es un samaritano. Razones. Y el Señor les dice: estáis perdidos. Moriréis en vuestro pecado. Y además engañados, creyendo que sois hijos de Abraham, creyendo que sois hijos de Dios, que lo tenéis por padre. ¡Qué desengaño tan terrible para tantos! Para tantos. Golpe de pecho, latín, lo que quieran. Caridad, benedicencia, robo, calumnia. Tengo eso en el corazón. Soy un fariseo. Y además me tienen por justo, me tienen por bueno, por santo o por santa. Qué tremendo desengaños vamos a llevar muchos el día que el Señor nos ponga ante nuestras narices la verdad de nuestra vida que no hemos querido ver en vida, para cambiar y llamar las cosas por su nombre. No caigamos, ese es un riesgo tremendo que tenemos todos. Examinémonos bien. ¿Oigo las palabras de Dios? ¿Soy de Dios? ¿O de quién soy? ¿A quién pertenezco? ¿A mi imagen? ¿A este mundo? ¿A mi perfil de redes sociales? ¿A quién pertenezco?
Y realmente, Señor, si yo que soy de ti, te oigo una vez al año o todos los días, en mi conciencia. Y tengan en cuenta, ustedes escuchan aquí cosas que mucha gente no ha escuchado en su vida. Cosas buenas, digo. O sea, ¿cómo nos van a pedir cuentas a todos de esto? A todos. Porque si no me he convertido y no soy santo, y no lucho por mi santificación, ¿qué estoy haciendo aquí? Calentando un asiento. Calmando mi conciencia, ya cumplí un precepto dominical. ¿Y tu vida cristiana? ¿Tu santificación personal? ¿La caridad? ¿Dónde está? Chisme, habladuría, cotilleo, puñalada trapera, hipocresía. ¿Dónde está eso? ¿En el Evangelio? En absoluto. En absoluto. Y por lo tanto, no caigamos en la hipocresía de los judíos. Y por eso San Pablo da razones, como el Señor. Porque el Evangelio no se entiende con la razón, se entiende con la fe. Pero la fe no contradice nuestra razón. La fe católica no es absurda ni irracional, es razonable. Y por eso San Pablo escribe esta carta a los judíos de Jerusalén, probablemente de Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban apegadísimos al culto judío. En aquella época aún había el templo. Y los judíos cristianos, los conversos del judaísmo, cristianos bautizados, seguían participando en la ceremonia del templo. ¿Por qué? Porque para ellos era una continuación. Y claro, viendo que esa mezcla, esa combinación, entre comillas, de religión, a muchos no les cuadraba, y se sentían desplazados, entonces comenzaban a dudar de su fe. Y San Pablo, que era un judío de hueso colorado, fariseo, pero era apóstol de Cristo, y renunció a todo eso, porque eso era basura, escoria, comparado con Cristo y su palabra. Le escribe una carta y le dice: ¿por qué seguís apegados a algo que ya ha pasado? Es caduco. Todo eso eran figuras, eran anuncios, todo eso eran prescripciones que Dios puso para prepararnos para recibir la realidad en Cristo, su sacerdocio, su verdadero sacrificio. Y seguían R que R. Y por eso les dice: vamos a comparar a Jesucristo, sumo sacerdote, con el sacerdocio que conocéis. El sumo sacerdote judío venía de familia, lo heredaban. Jesucristo no heredó nada. Él, que prefiguró su sacerdocio, es Melquisedec. No se sabía nada de ese Melquisedec. Prefiguración del sacerdote de Cristo. Presentó pan y vino a Abraham. El sumo sacerdote cada año entraba en el Sancta Sanctorum del templo, que solamente entraba él una vez al año. Ahí estaba el arca de la alianza, ahí estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, estaba el vaso con el maná, y con sangre de víctimas animales rociaba esa arca, pensando que esa sangre mezclada con cenizas de terneras quemadas iba a purificar legalmente los pecados del pueblo. Y se lo hacía. Pero esa sangre no convertía, no redimía el profundo del corazón. ¿Por qué? Porque era exterior. Y estaba separado por un velo enorme que iba del techo hasta abajo. Una vez al año. Cada año tenía que hacerlo, porque cada año había muchos pecados que borrar. Jesucristo es el sumo sacerdote que es al mismo tiempo la víctima. Es su sangre, nadie más que con su sangre. ¿Por qué? Porque clarísimamente, sin efusión de la sangre no hay remisión de los pecados. Esto es una cosa que está metidísima en el hombre. En muchas culturas, sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque la vida de este hombre que aplaque a la divinidad enojada con nuestros pecados. Dios no permitió jamás eso. Eso fue una degeneración de la
fe natural del hombre. Pero Jesucristo, Dios nuestro Señor, no prescribió ningún sacrificio humano, al contrario, los prohibió absolutamente. Y los judíos tienen sacrificios rituales de niños, tenían, y seguramente ahora también, pero ahora con los demoníacos que hay, que hacen eso y cosas peores. ¿De dónde viene eso? De ellos, de la masonería y de todo lo que ellos han creado como sectas. Paréntesis cerrado. Dios no permitió nunca sacrificios humanos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esas víctimas animales, puras, sin mancha, eran una figura del único cordero que iba a ser la víctima, la única capaz de redimirnos con su sangre, no con un parpadeo, con su sangre derramada en la cruz. Y por eso es por lo que Jesucristo es el sumo sacerdote, es el víctima y altar. Y por eso su sacrificio es de una vez para siempre. ¿Y qué hacemos los sacerdotes en la Iglesia Católica? Actualizar el único sacrificio del Calvario. Este es el sacrificio del Calvario actualizado. No es otro más, es el mismo. Cosa que odian Lutero y los protestantes. Y por eso llaman que esto es la cena. Esto es la cena que es falsa. Y además, esa sangre, ese sacrificio, es el que borra totalmente los pecados. No los cubre y siguen, los borra, los cancela. Porque esa sangre es la sangre de Dios, que es capaz de borrar todos los pecados del mundo. Una sola gota de esa sangre. Todos los pecados del mundo. ¿Lo creemos o no? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Lo creemos o no? Yo es que soy un gran pecador. O sea, que la sangre de Cristo no puede borrar tus pecados, por muchos que sean. Tú no tienes fe. Eres un orgulloso. Eres un soberbio. Con capita de humildad. ¿Cómo que Dios no te puede perdonar a ti? Si hubiera perdonado a Judas, si hubiera pedido. Por eso, tenemos en cuenta, el Señor lo que quiere es hacernos entender, no quiero la muerte del pecador, aunque sea odioso, porque es víctima de su pecado, y Jesucristo se compadece de todos los pecadores. ¿Me compadezco yo de los pecadores, aparte de mí mismo? ¿O condeno, critico, le pongo más sal a la herida? ¿O perdono de corazón, me compadezco? ¿O soy un fariseo? Como yo no caigo en eso, este es un inmundo. ¿Y tú qué eres? Tú eres un demonio. Es un demonio. Y por eso es por lo que el Señor nos pide, ahora es el tiempo. O sea, que no quede nadie en esta comunidad católica si está en vía de gracia el día de resurrección. ¿Cómo es posible? Yo no he quedado aquí poco más de 2 años y medio. Tampoco los conozco a casi todos. Que haya gente que lleva aquí años sin confesarse y años sin comulgar. ¿Dónde estamos? Váyanse al modernismo. Váyanse al modernismo. Y vivan ahí. Un católico que escucha lo que escucha, que tiene lo que tiene y que no se aprovecha. ¿Qué hacen ustedes aquí? A mí no me dan comisión por las confesiones ni por las comuniones. Ya basta digo yo con confesarme a mí mismo. Pero por favor, seamos sensatos. Seamos razonables. Amemos al Señor, que no se pierda su sangre, la que iba para mí, que no se pierda, que no se pisotee más. Y pidamos mucho esa compasión por los pecadores. Tengo una hermana que ahora me dice que ella se ha hecho, que ella ya, desde Pío XII se acabó todo. Ya no hay nada. Vaya a su casa, a rezar con su velita y hasta que se acabe el mundo así. Hay una confusión espantosa. Digo, los modernistas, Dios mío, mis hermanos, mis sobrinos, en este mundo que es una porquería de pornografía, de lujuria, de soberbia, de idolatría, Dios mío, te pido por ellos, que les parto, ¿cómo que si es mi sangre? O que alguno de ustedes se pierda, ¿cómo es? Pues Dios mío, no lo permita. ¿Cuántos jóvenes que han nacido aquí ya no están aquí? ¿Por qué? Habrá razones, pero no están aquí. No están aquí. Me da mucha tristeza esto, mucha tristeza. Y por eso yo no soy antijudío.
No soy anti nada, soy antipecado y anti mí mismo, que soy un sinvergüenza. Pero lo que digo es, Señor, no permitas que me engañen ni que les engañen. Y por eso realmente tenemos que ser muy francos y muy honestos con nosotros mismos. Y poner el dedo en la llaga que no queremos tocar. Para que el Señor la cure. Para que la haga cicatrizar. Para que amemos más. Y aunque este mundo esté podrido, nosotros vamos a estar felices. Porque tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. Y una mirada limpia. Y un corazón que ama a todos. Con pureza, con desinterés. Con sencillez, sin trompetear nada, amando de oculto, en la oración, en la caridad que podamos hacer al prójimo de obras también. Esto nos pide el Señor. ¿Somos de Él? ¿Le oímos? ¿O de quién somos? Examinémonos. Y por eso, Señor, que con tu gracia seamos capaces de renunciar a lo que haga falta con tal de tenerte a ti. Que seamos capaces de abrazarnos a lo que haga falta para agradarte a ti. Es que es sencillísimo, O sea, la vida cristiana es muy sencilla. Es agradar al Señor en lo que a Él le agrada y rechazar lo que a Él no le agrada. Y todos tenemos conciencia moral para distinguir esto. No hace falta mucha teología. Hace falta lo básico del catecismo, el Padre Nuestro y los sacramentos. No hace falta más. Y esto cualquiera puede hacerlo. Señor, ¿esto te agrada? Sí, a mí no. De cabeza. Señor, ¿esto te desagrada? A mí me agrada mucho. Fuera. Fuera. Por amor a ti. Por amor a ti. Y dejemos que Dios nos llene de su amor, de sus dones y de su gracia. Y comparemos al Señor con lo que este mundo nos da y nos ofrece y nos ha quitado. Por favor, ni punto de comparación. Y pidamos mucho para que realmente toda la gente que está tan confundida, cada vez más gente confundida, tengan en cuenta que el modernismo es un circo, es una verbena, es una pachanga aquello. Y hay gente buena y sincera que está muy confundida, pero para que den el paso a la verdad tienen que buscarla. Hay que buscar la verdad plena, no parcial. Pero es que es mi nueva área de confort. Estás perdido, vas a estar perdido igual. La verdad plena. No hay que meter a nadie la verdad con embudo, pero tampoco hay que negársela cuando la piden. Por eso, formémonos para dar respuestas, para dar razones de nuestra esperanza. ¿Por qué vivo así? ¿Por qué no vivo así? Por mi fe. Y no avergonzarme, no camuflarme ni disfrazarme porque soy católico y esto no va conmigo. Soy católica, no va conmigo esto. Y esto no es retar a nadie, es inventar razones de por qué vivo así. No, me lo han dicho en la iglesia. Por favor. Vivo así porque esto es mi fe, porque así quiero agradar a Dios. Estás loca, muy bien, gracias. Mejor piropo imposible. Loca por ti, Señor. Por ti, solo por ti. Entonces cuando realmente nuestra vida tendrá fruto y haremos algo por los demás. Cuando haya esa coherencia, cuando haya esa sencillez y esa transparencia de vida. Y pidamos mucho por la conversión de los judíos también. A mí me encantaría hablar hebreo, no tengo ni idea. Y poder leer los salmos en hebreo. Y el Antiguo Testamento, me encantaría. Y poder tener, yo no tengo creo que no tengo ninguna otra sangre judía, pero me encantaría conocer in situ todo eso. Pero esta gente tiene todo eso y siguen cerrados a la fe. Pues pidamos por ellos. Por los pérfidos judíos, Son pérfidos porque no tienen fe, no por otra cosa. Pérfidos judíos. Que el modernismo les está engañando. Les he dicho que no, la promesa se mantiene y la alianza también. Se mantiene la promesa, no la alianza. La alianza es con la Iglesia Católica, es el nuevo pueblo de Dios. Ustedes ya apostataron de eso. Y si no entran en la Iglesia, no se salvan. Ese es el gran fraude del demonio con el modernismo. Eres buena gente, no hace falta que te conviertas. Eres protestante, sé un buen protestante. Eres hindú, sé una buena hindú. Eres musulmán, sé un buen musulmán. No hace falta que te hagas cristiano, te vas a salvar ahí también. ¡Mentira! ¡Es mentira!
¿Cómo que los judíos se salvan por ser judíos? ¡Mentira! O confiesan a Jesucristo y se bautizan, o no entran en el cielo. No hay que bautizarlos ya. O sea, es un fraude completo. Es la antisalvación. Pidamos mucho por esa conversión también, porque al fin y al cabo nosotros somos hijos de Abraham, no por la carne, por la fe de Abraham, que es mucho más importante que por la carne. Y por último, pues pidamos perdón por nuestras dudas, por nuestra falta de confianza en Dios, por nuestra falta de amor, nuestros pecados con las virtudes teologales. Porque la tibieza es un pecado, es un pecado de omisión, porque no le doy a mi fe la fuerza y el valor que tiene, porque me dedico a otras cosas. Pongo mi confianza en otras cosas. Señor, te pido por mi falta de fe, que no tenga más falta de fe, aumenta mi fe. Y aumenta mi esperanza teologal para que quiera ir al cielo, y eso sea mi único objetivo en la vida. Y que te ame sobre todas las cosas, más que a mí mismo, más que a mi mujer, a mis hijos, a quien sea, más que a nadie, solamente a ti. Y después en ti a todos. En ti a todos. Y entonces es cuando nuestra conversión será verdaderamente conversión. Y que María Santísima nos ilumine, nos haga estar al pie de la cruz con el Señor y podamos junto con ella pues recibir esa sangre para que esa sangre nos purifique y nos lleve también a la verdadera dicha del cielo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.